I love you, McConnell. He said it again! Oh my god. What? Like that, like going like that. Stop calling me McConnell. You better stop right now. I'm McCool? I don't want to be called McCool. Stop calling me McConnell. You better stop right now. I'm McCool? Club McCool. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hemos tenido un pequeño problemita, esperamos que ahora sí me estén escuchando. Bueno, queremos saludar a todas las personas que están conectadas a este 9º Foro del Agua, que hemos dado en llamar Agua y Cambio Climático en tiempos de coronavirus. En esta oportunidad lo hemos tenido que hacer en forma virtual, el foro, dado por supuesto lo que todo el mundo sabe, la pandemia mundial. Me presento, mi nombre es Andrés Rabasa, soy integrante de la Fundación Fundagua, Aguas Patagónicas, y también del Centro de Estudios para el Hábitat Sustentable, espacio que es de la Universidad Nacional del Comahue. Y por supuesto, estas instituciones coorganizadoras, estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes en esta oportunidad de esta manera, ¿no? Este foro está coorganizado por la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, FACIAS, de la Universidad Nacional del Comahue, y cuenta con el aval del Colegio de Profesionales del Ambiente de la provincia de Neuquén y el Colegio de Arquitectos de la provincia del Neuquén a través de su Regional 1. Queremos saludar muy cálidamente a la cantidad, cientos de participantes que tenemos hoy y que pertenecen a 19 provincias de nuestro país y que pertenecen también a 8 países hermanos de América Latina, como lo son Panamá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, y también a 4 países europeos, España, Portugal, Inglaterra y Suiza. Bien, les voy a comentar ahora cómo va a ser el funcionamiento del foro. Vamos a tener 2 paneles en el día de hoy y uno en el día de mañana, con importantísimos expositores los 3. Y finalmente, en el día de mañana habrá un debate generalizado sin temas previos definidos. Luego de cada uno de los paneles va a haber una instancia para que se puedan realizar las preguntas a los expositores, las que las deben canalizar a través del chat de esta transmisión en YouTube. Bien, esperamos que no haya más problemas desde el punto de vista informático y sobre todo problemas que nos excedan, que tengan que ver con los servicios informáticos que, como ustedes saben, están siendo mucho más utilizados en estos días y están comenzando a generar algunos conflictos. Queremos decirles también que por cualquier información que necesiten o bien interacción que quieran tener, están disponibles los espacios de la Fundación Fundagua a través de Facebook, a través de Instagram, a través también de este canal de YouTube. Todos los pueden acceder con el nombre Fundagua Patagonia. Bien, y ya para hacer las presentaciones, vamos a pasar a la entidad que es hoy, desde el punto de vista académico,
y desde el punto de vista de anfitrión, la que nos está acompañando y también a la cual pertenezco, es la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de nuestra Universidad Nacional del Comahue en el asentamiento Neuquén de Argentina. Y para ello vamos a invitar a nuestro secretario de Vinculación Tecnológica, el licenciado Fernando Farinacio. Gracias, Fernando, adelante. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por tus palabras. En realidad, en nombre de la decana, que bueno, lamentablemente no pudo estar en la inauguración, pero seguramente se sumará en el transcurso de estos 2 días que tenemos de foro. Bueno, a través de ella también manda sus saludos y sus deseos de que todo vaya bien, digamos, en el transcurso del foro y que sobre todo podamos aprovechar justamente este panel de expertos solamente para escucharlos, sino también para aprovechar todo lo que tienen para compartir y debatir, ¿no? La verdad que me sorprende, digamos, me sorprende gratamente la cantidad de inscriptos que tiene el foro. Por lo tanto, digamos, eso también es algo para destacar y sobre todo a la organización, ¿no? Tanto vos, Andrés, como, bueno, Fundagua, a quien también agradecemos para quienes, digamos, están coordinando el foro. Es un gran mérito, digamos, en toda la parte de organización que permiten que esto pueda llegar a ser en día realidad y todo lo que le han puesto en este tiempo, digamos, que han venido armando todo este proceso. No me voy a explayar mucho, pero solamente quiero recalcar la importancia que tiene para nuestra facultad este tipo de foros y esta temática en particular, como es el cambio climático. Tema que conocemos, digamos, lo que hemos escuchado, pero que requiere de mucho énfasis más que nada, sobre todo en esta época, sobre todo porque para nuestra facultad de alguna manera toca los temas de ambiente y salud que son tan importantes en la formación, ya sea de nuestros estudiantes como también de todo lo que tiene que ver con la formación de investigación sobre estos temas. Así que nada más que agregar. Creo que seguramente aprovecharemos este espacio también para vincular de alguna manera a los expertos, quienes están participando, para poder avanzar nada más y nada menos que en lo que es la temática en sí, que es de tanta importancia hoy en día. Así que bueno, vuelvo a reiterar los agradecimientos a Andrés, Fundagua y todas las instituciones que han colaborado y han hecho posible este evento. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, de las fascias de vinculación tecnológica. Y ahora le al presidente de la Fundación Aguas Patagónicas, Fundagua, para que cierre esta introducción y nos haga la apertura en definitiva ya de las sesiones del foro. Adelante, ingeniero Oscar Rossi, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Gracias por acompañarnos en esta propuesta. Saben, es una propuesta que nació primero como cambio climático, pero apareció el coronavirus. Y acá estamos entonces con pandemia, en cuarentena. Estamos en casa con separación física que nos han pedido, que ese es uno de los paliativos. El otro es lavarse las manos con abundante agua y jabón. Pero lavarse las manos con abundante agua y jabón. El agua es un problema. El agua escasea. Escasea por los deshielos. Escasea por los bajos caudales de los ríos. Escasea por los acuíferos más pobres. Escasea también por la contaminación. Pero no es el único problema por el cual escasea. También sucede de que escasea porque aumenta enormemente la demanda en función del crecimiento de la población mundial. ¿Y quiénes sufren esa escasez, esas contaminaciones? Los más vulnerables, los sectores más pobres.
pero que no sufren solamente los problemas del agua, que sufren también los problemas del cambio climático. Ese cambio climático nos va a exigir una reestructuración de forma innovadora, radical, que nos permita mantener la cohesión social, la equidad y la solidaridad. La crisis aguda que estamos viviendo últimamente por el COVID-19, con medidas y transformaciones que van a provocar o que ya están provocando, nos van a obligar a direccionarnos o dirigirnos o analizar otra crisis mayor y perdurable que la del coronavirus, que es la emergencia climática. Uno puede observar de que la naturaleza no se está recuperando con que solamente hayamos dejado de agredirla. ¿Qué estamos esperando para cambiar ya mismo nuestras actitudes al respecto? Pues a medida que el cambio climático se evidencia, va a ser necesario estar dispuestos a gestionar bien los recursos hídricos, siempre de una manera equitativa y solidaria. Y acá quiero hacer una aclaración. Un primer cambio es dejar de hablar de recursos hídricos. Lo hídrico no es un recurso, forma parte de todo nuestro sistema natural y tenemos que respetarlo y tratarlo como tal. Finalmente, quiero resaltar algo. No hay que olvidarse de que el cambio climático y el COVID-19, el coronavirus, matan. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el coronavirus lo hace más rápido, pero en todo ese contexto que no deja de preocupar, no podemos olvidarnos del agua. Esa es la visión general del foro y quiero aprovechar para comentar que no va a terminar acá, que vamos a seguir. Estamos analizando de qué manera por la página de Facebook y por estos métodos vamos a seguir trabajando el tema del agua y del cambio climático. Va a ser oportunamente hecho llegar a todos ustedes. De nuevo, gracias por acompañarnos en esta nuestra propuesta. Y antes de pasar al panel número 1, quiero hacer una observación interesante. Centenares de personas, pero ¿saben una cosa? El 75% de la audiencia es femenina. Y eso no es un dato menor. No es un dato menor. Gracias, hasta aquí, y me voy al panel número 1 para presentar ahí a los panelistas. De vuelta, vamos a dar comienzo ahora al panel número 1 de este foro. En él vamos a analizar qué es el cambio climático, cuáles son las acciones que se están desarrollando a nivel internacional sobre el tema. Vamos a dar la palabra a los expositores y al finalizar las dos exposiciones, les vamos a transmitir las preguntas que el público nos vaya haciendo llegar por el chat que tienen disponible en la conexión de WhatsApp. Les aclaro, esas preguntas, por favor, no hace falta que pongan quién, ahí lo voy a visualizar, pero sí, si va direccionada a uno de los dos panelistas en particular, decir para quién es y luego la pregunta. Caso contrario, la pregunta es general para los dos panelistas. Y ahora sí, el primer expositor es el doctor Pablo Canciani. Pablo Osvaldo Canciani es doctor en ciencias, es investigador principal del CONICET, profesor titular interino de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz como integrante del equipo científico del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales y autor de numerosos artículos y libros de su especialidad. Va a exponer sobre el tema de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Bienvenido, doctor Canciani.
buenas tardes, buenas noches. Es un honor para mí estar acá compartiendo estos minutos con ustedes. La idea de la charla que voy a dar es incorporar una visión más sistémica de lo que es el cambio climático, o sea, verlo más en una visión integrada con la naturaleza y con la sociedad y no como algo aislado que está ahí, que nos afecta, pero pareciera que no tiene nada que ver con otras cosas que están pasando alrededor nuestro. Y para empezar quiero introducir unos conceptos muy básicos, donde lo que define el funcionamiento de lo que vemos con el clima se desarrolla principalmente en los procesos atmosféricos, que definimos clima. ¿Qué ocurre en la atmósfera? El 90% de la masa de esa atmósfera compone los 10 primeros kilómetros de la atmósfera contra la superficie. Y para que tengamos una idea de lo delicado y frágil que es este sistema, abajo a la derecha ustedes ven una naranja. Si yo pudiera dejar esa naranja en un estante una semana, en un modelo en escala de la Tierra hacia la naranja, el espesor de la capa atmosférica sería la capa de polvo que se acumula en esa naranja en una semana. Con lo cual, la atmósfera donde se desarrolla el clima es algo muy, muy delicado. No quiere decir que el resto de la atmósfera no participe, pero el grueso de los procesos tienen que ver con esta parte de la atmósfera. En segundo lugar, ¿cuánta agua hay en el planeta? Si uno hace la cuenta considerando una capa de 4 kilómetros de profundidad de agua en el planeta, para incorporar lo que está en la atmósfera, lo que está en el suelo, en los ríos, en los lagos, en los hielos, esa gota que ustedes ven apoyada sobre Europa, esa es toda el agua que tenemos sobre el planeta. Y de eso dependemos los 7.000 millones de habitantes y todo el funcionamiento del sistema hidrológico, de los glaciares y toda la biosfera. O sea, toda la vida depende de esta agua. Y de esta solamente el 1% es agua dulce no contaminada. Entonces tenemos que la atmósfera y los océanos están en continuo movimiento por varios factores, la rotación de la Tierra, los gradientes de temperatura que hay entre el ecuador y los polos, las interrelaciones entre océanos, mar, continentes, la orografía, por ejemplo, la cordillera de los Andes de nuestro continente es la barrera orográfica más importante del planeta, por su extensión, el tema de las variaciones de la órbita terrestre que definen las estaciones y variaciones de las glaciaciones, tenemos la interacción con los hielos, los intercambios de gases con los suelos, los océanos, los productos de la vida, los ciclos llamados biogeoquímicos, y el Sol además tiene sus propias variaciones que impactan en ciclos de 28 días a 11, 22 y hasta 400 años. A su vez, las erupciones volcánicas generan pulsos de perturbación relativamente aleatorios, aunque hay ciclos observables en las perturbaciones volcánicas, y todo esto interactúa continuamente, y esto es lo que llamamos el sistema climático. Y esto es un sistema complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo defino el clima o el estado medio de un sistema como un promedio de todo lo que ocurre en las variaciones de ese sistema, y esas líneas que ustedes ven, por ejemplo, alrededor de lo que llamo el estado A, son las variaciones pequeñas en torno del estado de equilibrio, podemos ver que puede ocurrir que el estado A cambie a un estado B del clima, por ejemplo las glaciaciones y los periodos interglaciares, que va y vuelve periódicamente y el sistema complejo está en un estado de equilibrio en torno de uno u otro punto. Pero ¿qué pasa cuando yo genero perturbaciones bruscas e intensas? Produzco los llamados saltos que pueden ser irreversibles y que son difíciles de pronosticar. Podemos inferirlos, pero su inferencia la indicamos con una probabilidad de ocurrencia, que es lo que tenemos que entender cuando hablamos de lo que nos dicen los modelos de cambio climático. Vamos hacia nuevos estados que no conocemos, o sea, estamos generando una perturbación muy grande en el sistema climático, en la biosfera, y eso está empujándonos hacia un salto del estado de equilibrio que no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el estado final.
podemos inferirlo, pero no lo conocemos y no podemos llegar a modelizarlo perfectamente por esta razón. Entonces, este proceso que estamos generando, este experimento cuasi irreversible, si seguimos sin cambiar nuestras costumbres y nuestras políticas y nuestra economía, puede generar esta perturbación sumamente grave hacia un nuevo estado, y por lo tanto, nuestro proceso de vinculación con el clima, nuestra forma de decidir lo que tenemos que hacer, sobre todo a nivel social, empresarial, político, pasa a ser un sistema complejo, probabilístico, ya que la decisión que estamos acostumbrados, que es la forma determinística de decir si hago A y hago B, mi resultado va a ser C. Ahora el resultado, si hago A y hago B, puede ser C, D o E, con distinto grado de certeza o probabilidad de que ocurra. Y esto es importante, porque esto nos lleva a entender por qué tenemos que tratar a cualquier precio, salvo el costo social y ambiental, de minimizar los impactos del cambio climático y tratar de reducir los causales de este cambio climático. Este es un sistema, por lo tanto, en síntesis, que no es estático, siempre cambia alrededor de estados de equilibrio, y tenemos o perturbaciones moderadas, que nos llevan entre estados de equilibrio conocidos, naturales, y perturbaciones que llevan a saltos significativos e importantes que pueden no ser reversibles y que no podemos conocer con exactitud. Lo que surge de esto también es que el cambio no es tan importante como la velocidad del cambio. ¿Por qué? Porque si un proceso de cambio es lento, hay tiempo para irse adaptando, ir haciendo que los sistemas naturales se modifiquen pausadamente para llegar al nuevo estado. Pero lo que es más grave es siempre la velocidad del cambio, porque eso impide que los procesos se ajusten y por lo tanto es mucho más probable el riesgo de una perturbación brusca y severa que lleve este sistema a un nuevo estado que no es manejable. Un poco lo vemos acá en este gráfico de emisiones de gases de efecto invernadero en colores y un gas que no produce la humanidad, que es el deuterio abajo, donde vemos en franjas grises los periodos cálidos, donde estamos nosotros ahora, y las glaciaciones intermedias. Estas variaciones de 125.000 y 175.000 años son los de Milankovitch, y vemos claramente cómo van variando los contenidos de gases y cómo también cambian de un estado a otro, no sinusoidalmente como son estos ciclos, sino como un cambio relativamente brusco. Fíjense que en el último periodo cálido vemos las emisiones humanas de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, que se disparan muy por encima de los valores de por lo menos el último millón de años, mientras que el deuterio, que no es un gas que produzca la humanidad, sigue su ritmo natural. Con lo cual, acá de alguna manera certificamos que somos nosotros que estamos forzando este proceso junto con la aplicación de estos resultados de mediciones en los modelos de circulación atmosférica. Esta es la clásica imagen que vemos de los cambios de temperatura desde 1880 al presente, para el hemisferio sur en azul y hemisferio norte en rojo, donde claramente vemos que el calentamiento y hay mayor variabilidad también en el hemisferio norte. Esto se ve en la imagen que tienen a la derecha, donde vemos claramente que el Ártico y las regiones boreales subpolares se están calentando drásticamente, con calentamientos ya ocurridos en los últimos 50 años mayores a los 2 grados, mientras que el hemisferio sur tiene un calentamiento más moderado. Y esto tiene que ver con un efecto térmico de los océanos que tienen una inercia térmica mayor, y como cubren en el hemisferio sur la mayor parte del hemisferio, esa presencia oceánica hace que tengamos por ahora, y dentro de ciertos límites, un proceso de calentamiento más restringido. Sin embargo, si vamos a ver las distintas variables que indican los informes del IPCC, vemos en los grandes gráficos los cambios. A la derecha las desviaciones de los conjuntos de datos utilizados para cada gráfico, y tenemos cambios en la temperatura de la Tierra, tenemos cambios que son mucho más preocupantes en la temperatura del agua, de la superficie de los mares,
por la simple razón que la cantidad de calor que se puede almacenar, en un volumen dado de agua es mucho mayor que lo que se calienta en un volumen equivalente de suelo. Con lo cual, el hecho que esté aumentando la temperatura de los mares es mucho más preocupante que el hecho en sí del aumento de la temperatura. Y esto es fundamental porque los mares son los que estabilizan el sistema climático. Si yo desestabilizo por calentamiento exagerado los mares, los océanos, voy a afectar todo el sistema de grandes corrientes oceánicas que son los que van regulando y haciendo las variaciones naturales climáticas, como son los procesos del Niño, la oscilación del Atlántico Norte, etc. Tenemos también cambios en el nivel del mar, ya ha subido más de 25 centímetros en los últimos 150 años, cambios en la cantidad de humedad que hay en la atmósfera justamente por el calentamiento de los mares, y esta humedad hace que el sistema climático se vuelva mucho más inestable, y abajo de todo, la pérdida de superficie cubierta con hielos y nieves, que está cayendo drásticamente. Si vemos un indicador de precipitación o un riesgo, un indicador de sequía, vamos a ver algunas peculiaridades. Prácticamente en todo lo que es África y Eurasia y Australia tenemos un brutal secamiento. En América del Norte y América del Sur tropical también. Y ustedes ven que hay dos zonas donde han aumentado las precipitaciones, que son la Cuenca del Plata y Pampa Húmeda y el Valle del Mississippi. Y eso tiene que ver con unos fenómenos que después voy a mostrarles más en detalle, que se llama jet de capas bajas, que por incidencia de la estructura de la orográfica, los Andes en el sur, las Rocallosas en el norte, hay un flujo de humedad desde el Golfo de México, en el caso de Norteamérica, y de Amazonía, hacia latitudes subtropicales que hacen que esas regiones no sean desiertos como lo es el Sahara, sino que sean, o como es del otro lado de la cordillera de los Andes en Chile, sino que sean zonas de producción de alimentos. En el caso de la Pampa Húmeda, este cambio es mayor, y es el lugar donde más han aumentado las precipitaciones desde la década del 80, porque el agujero de ozono ha tenido un efecto similar a la acumulación de gases de efecto invernadero en las posiciones de las corrientes de chorro que regulan este proceso de intercambio entre latitudes tropicales y latitudes medias de la humedad del aire. Claramente, otro problema que vamos a ver es resaltado por este cambio que ya estamos viendo en la humedad del suelo y por lo tanto en los regímenes de precipitación, es el estrés hídrico, que es la relación entre la oferta de agua y la demanda de agua. Fíjense que en buena parte de los subtropicales del hemisferio norte hay un estrés hídrico muy intenso, mientras que aquí tenemos un estrés hídrico en la diagonal semiárida del territorio argentino. Y acá quiero recalcar que hay dos regímenes de disponibilidad de agua en Argentina. Una es la Cuenca del Plata, Pampa Húmeda, Chaco, donde la precipitación es de origen tropical, subtropical, mientras que el 70% restante del territorio es exclusivamente dependiente de las nieves y de los hielos de la cordillera de los Andes. Y esto tiene también implicancias para la gestión del recurso agua en todo el territorio argentino. Esto es lo que se prevé de calentamiento en las grandes urbes del planeta para el 2050, donde todavía hay poca diferencia entre los distintos posibles escenarios de mitigación de emisiones, y vemos que en general las principales ciudades de Sudamérica están dentro de una región de calentamiento relativamente o comparativamente moderado, comparado con lo que serían las grandes ciudades del hemisferio norte, o Australia mismo y algunas de las zonas de África. Esto tiene que ver que prácticamente el cono sur es una península en un hemisferio oceánico. Y cuando vamos a causas, y ahí siempre es un tema que me preocupa porque mediáticamente no se habla bien de las causas. Siempre que uno ve un programa de televisión de cambio climático, lo primero que pone es un embotellamiento y fábricas. Y la realidad es que la principal causa de emisiones y de manera creciente ha sido la generación eléctrica en el planeta.
prácticamente más de la mitad de las emisiones tienen que ver con la generación eléctrica que se hace con combustibles fósiles. Aún hay países donde, como China, Estados Unidos, que tienen una importante base de carbón en su generación eléctrica. Y en segundo lugar, otro tema que tiene que ver con la deforestación, cambio de uso de suelos y el modelo de agricultura industrial que ha generado un gran número de emisiones, siendo la agricultura hoy industrial la segunda causa de emisiones. Ustedes ven ahí un quiebre alrededor de 1995, y ese es el inicio del boom de la soja y la compra de soja por parte de China. En tercer lugar, perdón, tiene bastante lejos la industria, y recién en cuarto lugar el transporte automotor. Y esto es importante analizarlo. Y en quinto lugar, la vivienda, el uso doméstico, digamos, de gases de efecto invernadero. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para remediar o mitigar el cambio climático, más que remediar es imposible, necesitamos tomar decisiones correctas y actuar sobre las fuentes de emisión correctas. Aquí tenemos la distribución mundial de emisores. En los colores más intensos de lila están los grandes emisores, que son per cápita, obviamente identificados, que son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Rusia. China tiene neto la mayor cantidad de emisiones de todo el mundo, pero como son una población tan grande, a nivel individuos genera una menor emisión. Fíjense que África tiene prácticamente emisiones nulas comparativamente, y sin embargo, cuando vamos a ver los impactos de estas emisiones, claramente las vulnerabilidades, y esto calculado para los cambios ya ocurridos en 2017, nos indican que África Central, tropical y subtropical son las que tienen mayores vulnerabilidades de todo el planeta, siendo que, volviendo a la imagen anterior, si comparan, es la zona de menores emisiones. Con lo cual, el problema de cambio climático no es solamente un problema global, sino que es un problema que se traslada hacia las sociedades más pobres. Es una transferencia de costos sin que esas sociedades tengan los beneficios de esas emisiones. Y para entender también que en el funcionamiento tenemos complejidad, les presento este gráfico que es todo lo que es lo denominado cambio global, donde he intentado graficar en rectángulos lo que hacemos mal y en círculos u óvalos las consecuencias de eso que hacemos mal, y múltiples flechas. Fíjense que la sociedad es víctima y victimaria, donde tenemos decisiones tecnológicas erróneas, fragmentación social, inequidad, estado ausente de corrupción, enfermedad, que se alimentan de las consecuencias de todo lo que está mal hecho a la izquierda, que son extracción desmedida de minerales, consumo excesivo e inequitativo de energía, industria no sostenible, el marketing como un problema ambiental, que rara vez se lo considera por los consumos que induce falazmente, la publicidad mendaz, puede haber publicidad que sea relevante, porque puede ayudar a la gente a tomar las decisiones correctas, el sobreconsumo, el hiperconsumo, el modelo agropecuario y la basura. Y del otro lado van a ver todos los principales problemas ambientales. Y aquí surge por qué se habla tanto de cambio climático también. Cambio climático es el problema ambiental que se vincula con todos los demás problemas ambientales globales, con problemas de océanos, con problemas de biodiversidad, con problemas de la capa de ozono, con la desertificación, con los problemas de agua. Y por eso es tan central, al hablar de cambio climático, darse cuenta que uno, cuando tiene que atacar la problemática del cambio climático, tiene que a su vez encarar todas las demás cuestiones ambientales que nos afectan, y a su vez trabajar sobre las cuestiones sociales que generan estos problemas y las cuestiones sociales que son consecuencias de estos problemas. Esto también nos demuestra que, como dice el Papa Francisco, todo está interrelacionado, y lo que hacemos mal también está interrelacionado. Pasando un poco a ver cuál es la situación en Argentina. En Argentina lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en verano, en promedio la temperatura no ha cambiado. Es una de las temporadas del año donde menos cambios ha habido en el país. Sin embargo, si uno analiza las máximas y las mínimas de cada día, va a descubrir que lo que ha ocurrido es que las mínimas no son tan mínimas como antes, todos los puntos rojos,
y las máximas son más bajas. Y esto tiene que ver con un aumento parcial de la nubosidad por mayor presencia de vapor de agua en la atmósfera, que frena este proceso de calentamiento, salvo la región patagónica, y a su vez limita el descenso de la temperatura nocturna, acompañado también de lo que es en zonas urbanas del efecto de isla de calor por la cantidad de cemento, etc. Y esto es importante porque a veces dicen, bueno, acá no se nota tanto, pero tiene que ver con este efecto de compensación de las máximas y de las mínimas. Si vamos a algo más severo asociado a lo que les mostré el gráfico del indicador de sequías, vemos claramente cómo ha cambiado la cantidad de tormentas severas por décadas en la provincia de Buenos Aires. En azul tienen la cantidad de tormentas severas entre 1911 y 1960, o sea, 50 años, y a la derecha tienen el cambio de tormentas severas en 20 años. O sea, ni siquiera es la misma escala temporal. Si yo corrigiera este gráfico por escala temporal sería peor. Entonces vemos que las décadas por década tenemos prácticamente en la ciudad de Buenos Aires una quintuplicación de tormentas severas, peor en Bolívar, y Pigüé una triplicación, que son distintos puntos geográficos de la provincia para los que no son del país. Consideren que la provincia de Buenos Aires es un poco más chica que la República Francesa, para que tengan una idea, y estos son distintos puntos en esa región. Yo antes les hablaba de los jets de capas bajas. Acá vemos claramente cómo ese jet tiene que ver con el efecto de la cordillera de los Andes, que desvía la circulación de los vientos alisios y genera una corriente cerca del suelo, más o menos a 1.000, 2.000, 3.000 metros de altura, que trae la humedad hacia la pampa húmeda y hace que esta región, en lugar de ser un desierto como lo es en el Atacama, sea un vergel para la producción de alimentos. Sin embargo, nosotros tenemos un factor adicional de cambio climático, que es la deforestación. Acá, por ejemplo, tienen una imagen satelital en la década del 70 y en el principio de los 2000 de la región de la Triple Frontera, donde en la frontera entre Argentina y Brasil está el Parque Nacional Iguazú, que es lo que permanece en verde en el centro de la imagen. Fíjense lo que ha sido la brutal deforestación, de manera tal que hoy Paraguay tiene cerca del 7 o 5% de las selvas nativas originales. O sea, han perdido el 95% prácticamente de todos los bosques nativos. Y esto tiene implicancias ambientales y sociales. Esto es lo que hacemos en nuestro continente. Este es un mapa de un año de incendios detectados con satélite, donde vemos cómo todo el continente se está autodestruyendo y encima con emisiones sin valor agregado, porque estamos afectando la producción de alimentos y no estamos generando por tonelada de emisión de CO2 un valor agregado significativo. Claramente esto es preocupante y este año pasado hemos tenido algunas alertas de lo que estaba pasando en la Amazonía, pero básicamente hace más de 30 años que viene ocurriendo esto y no hemos podido ponerle freno, y menos aún con las actuales decisiones políticas que han ocurrido en nuestros países. Este es también un factor a tener en cuenta, que es la degradación de suelos, que no solamente es de certificación. Argentina es uno de los países con mayor grado de certificación, más del 30% del territorio, y degradación de suelos, que no incluye que a la vista parezca un desierto, sino que depende de la región. Hay regiones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, que están en rojo, Entre Ríos, que es el suelo que ha perdido parte de los minerales necesarios, u oligominerales que también tienen los suelos, para una buena producción agropecuaria, y por el costo que tienen esos minerales y la dificultad para ser reinsertados por procesos hechos por el hombre, no se están llevando adelante. Entonces, aquí en el territorio argentino tenemos un grave problema de degradación de suelos, que en algunas provincias ha sido encarado con, por ejemplo, la reducción que ha habido por cuestiones económicas en la Patagonia de la actividad de cría de ganado ovino. En Mendoza se ha tratado de trabajar, y en San Juan con el ganado caprino, pero es muy difícil. Claramente lo vemos en esta imagen de la provincia de San Luis, que está al lado de la provincia de Mendoza, entre Mendoza y Córdoba, donde fotos 10 años después, una zona de pastizales relativamente secos pero buenos, donde pasó la actividad caprina,
cómo quedó 10, 15 años después. Con lo cual, esto afecta el ciclo hidrológico, la evapotranspiración, la evaporación y el intercambio también de gases de efecto invernadero, porque el suelo es tan importante como los bosques y los pastizales para la fijación de dióxido de carbono. Y estamos perdiendo una importante riqueza de fijación de carbono, y eso nos tiene que llevar a meditar que las soluciones en cada provincia o en cada lugar del país y por lo tanto en cada lugar del mundo requieren consideraciones específicas. Tenemos un problema global que es el cambio climático, pero que debe ser encarado con una aproximación específica para cada región y subregión o provincia o localidad. Finalmente, esto va a hablar el doctor Jorge Rabasa en más detalle, pero igual quería mostrarlo porque, como les dije, el recurso hídrico en el 70% del territorio nacional depende de los glaciares, y estos son trabajos que muestran el retroceso de los glaciares en la zona de Cuyo, claramente una aceleración en los últimos 20, 30 años, y un salto climático que se produjo a partir de la década del 90, que se observó en la capa de ozono, también en el clima y en el retroceso de los glaciares, en el cual se aceleró este cambio en casi todos los glaciares cuyanos. Aquí tenemos una combinación de imágenes que me dio el doctor Jorge Rabasa y algunas que saqué yo en el mismo lugar en 2010, donde claramente vemos en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las cercanías de Bariloche, la desaparición del ventisquero negro y la desaparición del glaciar y del ventisquero el Castaño Vera. Y obviamente si vamos a más al sur, en la provincia de Santa Cruz, vemos el mismo proceso acelerado de deshielo, donde claramente en esta zona tenemos glaciares que han retrocedido y otros no tanto, de los cuales va a hablar, como dije antes, el doctor Rabasa, pero que tienen que ver con este concepto de no linealidad, o sea, cambios bruscos en la dinámica de glaciares por pequeños factores que en inglés se llaman tipping points, o sea, puntos de quiebre que desestabilizan los sistemas naturales como pueden ser los glaciares. Finalmente, otro indicador que afecta en este caso la producción de vid. Vid es una importante actividad regional en una parte importante del territorio argentino, donde hemos trabajado con indicadores fenológicos, o sea, los indicadores que permiten ver si es posible o no la actividad de ciertas plantaciones, y vemos claramente, por ejemplo, que hay zonas en Neuquén, donde hay una importante actividad vitícola, donde el cepaje pasó de ser un cepaje de uvas frías o moderadamente frías a ser un cepaje, un clima adecuado para cepaje de uvas calientes, y todo esto en 30 años. Y esto se repite en todos los indicadores. U otras zonas que no son vitícolas, como puede ser en la provincia de Chubut, cerca de la costa, que hoy es una zona que se está experimentando con producción de uvas para vinos y para mesa. Lo mismo pasaría en Comodoro Rivadavia si los suelos permitieran la actividad. Y esto verificado en 4 indicadores distintos. Y esto es una clara señal de cómo hay que trabajar con el cambio climático para adaptar las actividades productivas y sociales. Acá vemos, dado que Argentina es un país netamente agropecuario, las interacciones entre los problemas ambientales y climáticos y cómo afecta la productividad agrícola. Claramente vemos, otra vez más, acá enfocado en la actividad agropecuaria, cómo se relacionan todos los procesos y cómo todo tiene que ver con todo para bien o para mal. Y este es el índice de la FAO de inseguridad alimentaria. Claramente, frente al cambio climático, nuevamente, los países subtropicales y tropicales de África y de Asia son los más vulnerables frente a lo que está ocurriendo y lo que va a pasar con el cambio climático. O sea, tenemos un problema que va a afectar la alimentación del planeta, ya que en estas zonas tenemos buena parte de la población mundial. Entonces, en el caso de Argentina, y esto después cada uno de los presentes puede meditarlo para sus países, ¿qué acciones son relevantes? Bueno, evidentemente se necesita investigación local, que sea básica, aplicada e interdisciplinar en, obviamente, las ciencias de la atmósfera y los océanos, hidrología, pero también en ecología, en salud,
en sistemas sociales y productivos, una visión de la economía más de la perspectiva de la economía ambiental o de la economía ecológica, una perspectiva de energías renovables y una perspectiva de las ciencias políticas y sociales. Hay dos maneras de enfrentar el cambio climático. Por un lado es reducir las causas de cambio, que serían las políticas de estado de mitigación. En este caso, eso implica reducir o ver cómo morigerar las emisiones. En el caso de Argentina, como vimos en el mapa, tiene emisiones relativamente bajas, pero de alta ineficiencia, ya que tenemos per cápita mayores emisiones que los suecos, con una calidad de vida inferior, o sea, hay algo que nos cierra. La mitigación del país, por lo tanto, debe encararse más hacia la sustentabilidad socioeconómica, que en el caso que podamos hacer mitigación, mejoraría el costo económico de energía a la vez que reduciríamos emisiones. Y en Argentina esta puede darse principalmente en el sector energético, transporte, analizar la agricultura y ir hacia una ganadería sustentable, dado que la ganadería, en el caso de la pampa húmeda, es parte del necesario proceso de conservación de suelos con una rotación adecuada de cultivos. No así cuando hablamos de ganadería, feedlot, etc. Aquí hablamos de una ganadería sustentable a campo o silvoganadería o ganadería en humedales, como se hace en el norte patagónico. La parte argentina tiene un enorme potencial de energías renovables y la capacidad tecnológica para desarrollar estas nuevas energías y exportarlas. Por ejemplo, la experiencia del gas natural comprimido, que ya lleva prácticamente 40 años en el país, puede llevar a la Argentina a ser un importante especialista en transferir tecnología, adaptándola al uso del hidrógeno, que seguramente va a ser la energía del futuro, tanto para almacenamiento de energía como para combustibles en el transporte. Obviamente tenemos el mar, las energías del mar, por ejemplo la undimotriz, que es con las olas, la energía solar en el norte del país y la energía del viento en el centro y sobre todo la Patagonia. Y también, como segunda parte, necesitamos políticas de adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es permitir que los sistemas sociales, productivos y ambientales de una región, en este caso de las diversas regiones de Argentina, se mantengan con un alto grado de resiliencia. O sea, que no se pierdan las actividades, que podamos mantener el tipo de producción o mejorarla o extenderla según el caso, para tener un menor impacto tanto en la economía como en la sociedad. En el caso de Argentina, ciertos cambios bien encarados en las zonas de producción pueden inclusive hacer que la actividad agropecuaria bien planteada sea mucho más rentable. Tenemos que pensar en resiliencia urbana, en los sistemas de salud, como quedó claramente demostrado en todo el mundo que han sido abandonados frente a la emergencia del COVID-19, sistemas energéticos y sistemas agroproductivos. Trabajar en la evaluación y prevención de riesgo climático y ambiental. Como vimos, no es solamente el clima que importa, sino, por ejemplo, cuando invadimos zonas de humedales con zonas residenciales o actividad agropecuaria y se pierde la capacidad de absorción del excedente hídrico en tormentas severas y que lleva a inundaciones y pérdida de viviendas, pérdidas de lugares de trabajo, pérdidas de cultivos. Tenemos que trabajar en la preservación del recurso esencial como el suelo, el agua y la biodiversidad, que son fundamentales para mantener los servicios ecosistémicos, y esto de una manera integral. O sea, esto no se puede hacer si no hay un diálogo continuo que sea desde el sector político como política de Estado, o sea, más allá y por encima de los partidos políticos, que cada uno aporte desde su cosmovisión algo para construir en conjunto, trabajar con el sector productivo y trabajar con el sistema científico-tecnológico. Y obviamente todo esto con la necesaria participación ciudadana. Gracias.